Hola, hola. Buenos días a todos. Bien, bienvenidos a una nueva clase o sesión de consulta. Ya estoy listo. Si tienen alguna consulta sobre la materia para el quiz 5 u otra parte del curso, adelante nomás. ¿Aló? ¿Nadie tiene alguna consulta? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ah, se escucha ya. Tenía miedo de que no me escucharan. Ya, pues entonces... Bueno, son las 11:22, estamos recién partiendo. Consulta, comentario. Profe, ¿Sí? yo tenía una pregunta de los ejercicios para el quiz. Ya. ¿Qué ejercicio? El 3. El 3. Ya. Aquí está el 3. Es que el vector C es porque, Ya veamos la solución. Veamos, bueno, o sea, por ejemplo, para la C. para parte 6. Ahí está el 3. Ya. Entonces tienes duda de la C. O sea, de cómo se define como el vector C. ¿Cómo se define? Porque yo había pensado que era como 4,2, Ujú. pero lo pone como al revés, 2,4. Y en la D también lo pone como al revés. Eso puede ser un error. No, lo pongo como 2,4. ¿Cómo tú dices en el dibujo? Sí, ¿O en tú el dices? dibujo. Creo que está más abajo el dibujo. No, veo el dibujo. Ah, acá está el dibujo. 2,4. Ya, es un error. Y el verde también tiene que ser 0, menos 1, ¿o no? El Creo. verde. Sí, no sé qué me pasó. Puse todo al revés, pero ya, entonces son dos vectores, pero concuerda todo, ¿no? A ver, digamos, eh, el dibujo muestra las soluciones correctas, eso. Sí, está bien, sí. O sea, Ya, veamos. no Veamos, la sé. C, con C la función de objetivo 4x más 2y, y dibújala para igual a 20, ahí, en el chat. Sí, los dibujos están bien, salvo porque que dibujé el vector mal, ¿cierto? Ya. Está muy mal dibujado, sí, lo dibujé mal, no. Ya. Es más fácil, yo creo, cambiar el... Y si pongo 2,4, ¿qué me cambia? Ya, perfectamente. En la solución estoy todo viendo con 4,1. Da 9 y todo. Ya, bueno, está mal dibujado. Ya, eso. Ya, no sé qué me Así pasó. es. O sea, profe, está mal puesto el punto, pero el dibujo en sí está bueno, ¿cierto? O sea, Bueno, es que las rectas están mal porque las rectas siempre tienen que ser perpendiculares al vector.
sea, ya. Ya, eso está mal. O sea, este dibujo de aquí está correcto, ¿cierto? Con los puntos extremos. Etcétera, ¿cierto? Pero las soluciones están correctas de acuerdo al problema como está escrito. Si mira el dibujo, digamos. O sea, si en lugar de la recta 2,4 que dibujé, pusiéramos la 4,2, que es... Vamos a poner el mismo color. Es esta, 4,2 este de acá, ¿cierto? Entonces, el vector queda como así. Y la recta, bueno, queda como algo así. ¿Están de acuerdo? Porque tiene que ser perpendicular. ¿Ya? Y... pero cambia el valor, ¿no? Este es el 2,4. ¿Y qué estoy haciendo con el 2,4? Estoy maximizando, me imagino. Profe, pero creo que la recta está bien dibujada, pero solamente está mal el número. Pero ese 2,4 está dibujado para un 4,2, dice ahí. Claro, o sea, lo que está dibujado bien, digamos, es incorrecto porque dibujé el vector 2,4. Entonces, esta recta que está acá, no es esta recta, ¿cierto? Sino que esta recta que está aquí es la 2x más 4y igual a 20. Solo está la notación mal. Ya. Ya, sí, perdón. Para que vean lo estúpido que puede ser un profesor. Este vector, o sea, el vector está bien dibujado, ¿cierto? Como me dice el compañero, y ustedes, eso es lo único que estaba mal. Yo miré el vector, conté mal, conté 2,4. Y el menos 1,0 estaba bien. ¿Cierto? A ver, el menos 1. No, ese también está mal la notación, pero está bien dibujado. Ya. Uf, menos mal, ahora sí que me siento menos mal. Eso está mal, ese vector tendría que ser 0,1. Ya, ahora sí está todo bien. Ya, muy bien. Llegué a transpirar. Ok, ¿alguna otra duda? Voy a guardar. Ya. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Errores? ¿Otros errores que hayan encontrado? Sí, ¿no? Profe, que ya se me olvidó por qué había escrito ese 0,-1, o sea, era la respuesta de qué pregunta. El vector 0,-1 ¿Sí? es que era otra función objetivo. Recuerda que la pregunta te pedía la parte C, considera función objetivo 4x,2y. Ya. ¿Sí? Que era Sí. la 4,2. Y después la parte D, considera la función menos y. Y ese es el 0,-1. Ya, gracias. De nada. Oye, ¿alguna otra pregunta? Estaba muy fácil este ejercicio. Díganme que sí para ponerle ejercicios más difíciles.
Profe, pero la tarea la hizo muy difícil. La tarea la hice muy difícil. +1. Sí. +1. La cápsula estaba buena, bro. Sí, pues eso fue lo que... ¿Cómo? La +2. cápsula estaba buena. ¿Qué estaba buena? O sea, está bien explicado, como que no me compliqué mucho entendiendo. Ah, la guía de ejercicio. Sí. Sí. Pero yo les prometí que las tareas iban a ser más difíciles. Bueno, pueden hacerme preguntas sobre la tarea, si es que no tienen preguntas sobre el quiz. Igual después del quiz vamos a discutir la solución del quiz y además resolver dudas sobre la tarea, como les dije en el mensaje. Pero pueden hacerme preguntas... O sea, en este momento me pueden hacer preguntas de lo que quieran, no solamente del quiz. Profe, en la 4 de la tarea tenemos que crear nosotros como valores. A la 4 de la tarea, veamos. Vamos a ver la tarea. Ya, es la 4. Me dice. Ya, está la 4. Ok. La pregunta es si ustedes tienen que crear valores. ¿En qué parte? Alguien en el chat me dice algo. Matrices genéricas. Ok, bueno, en todas las preguntas, en cada parte, A, B o C, les pido que muestren algo en general, ¿cierto? Por ejemplo, la primera parte dice, demuestre que si toman 2 puntos en el conjunto L sub B, entonces la diferencia entre esos 2 puntos pertenece al conjunto L no de B, ¿ya? Sino que L sub 0, o sea, L de 0, no sé cómo quieren leer eso, L0 si quieren. ¿Ya? Entonces tienen que probar eso en general. Para cualquier B y para cualquier X e Y en ese L sub B. O L de B, perdón. Pero al decir L sub 0 es que B vale 0, o sea, tendríamos una matriz de como por ejemplo AX igual 0. Hay que igual 0, exactamente. Sí, eso es... Ah, perdón por eso. Ya. Entonces, vuelvo a escribir porque la gente, bueno, como yo, aprendo mejor cuando está escrito. Entonces hay que en RN, tal que AX vale 0. Es un 0 vector. Eso. Entonces tienen que mostrar que la diferencia de cualquiera 2 puntos en L de B, esa diferencia pertenece a L de 0. Y después tienen que ilustrarme esa propiedad, ¿cierto? Con un dibujo en R2, esencialmente. Y con una sola restricción. Pero X es N por 1. ¿Sí? O N por... Ah, es una pregunta. X es un vector. X está en Rn. Entonces, bueno, para hacer un zoom. Este es... bueno, no azul. Bueno, este AX sub B, o sea, X sub B, AX igual a B es un sistema, si quieren verlo así, un sistema lineal, un sistema de ecuaciones lineal. Lineal con n incógnitas o variables. Variables. Y m ecuaciones. Eso. Entonces, por ejemplo,
yo más rato, en el video que les voy a subir, yo voy a hacer la parte C, pero con un caso especial. Lo puedo hacer ahora. Se va a repetirlo. If tengo dos números, tengo, digamos, lo que voy a hacer yo en la clase después. Tengo dos en L de 0. Entonces, alfa X más beta Y pertenece a L0. Esto es un caso especial de la parte C. O sea, esta es la parte C entre comillas. ¿Cuál sería la solución de esto? Ustedes no necesariamente tienen que hacerlo de la misma forma que lo voy a hacer yo, que va a ser quizá un poco más matemática. No tienen para qué usar lenguaje matemático, mientras sea una explicación correcta. En el sentido que se entienda y que sea rigurosa, en el sentido de que no estén probando un caso especial nomás. ¿Ya? Entonces, probamos eso. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Voy a hacerlo en inglés. Entonces uno parte para ser más riguroso, para que todo quede más claro. Tomamos alfa y beta en R y X e Y cualquiera, ¿cierto? En L de 0. ¿Ya? Entonces, aquí les pongo... ya. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Uno siempre tiene que partir por lo que uno sabe. O en inglés uno dice we have, o tenemos. Tenemos que. ¿Qué es lo que sabemos? Que X, como ahí, pertenece a eso, a L de 0. Es lo mismo que decir que A por X es igual a 0, porque esa es la definición de L de 0. X es una solución para el sistema de ecuaciones con matriz A y lado derecho B, B igual a 0. Y lo mismo para Y. Entonces el Y también satisface eso. Eso es lo que sabemos. Y queremos probar que, entonces, we want to show, queremos probar, queremos verificar, etc. Que alfa X más beta Y pertenece a L de 0 también. Y eso es lo mismo que decir que alfa X más beta Y es una solución de ese sistema de ecuaciones con lado derecho igual a 0. Es decir, que A por alfa X más beta Y igual a 0. Entonces creo que ya ustedes ya saben cuál es la solución. Pero este es un caso más sencillo. Entonces uno podría decir en efecto o indeed, since, si quieren, using, que quiero llamar ella, usando esa ecuación que me dice que X vale 0 y que A por Y vale 0 también, podemos decir, si quieren, en dos pasos, que bueno, alfa por X, alfa por A por X también vale 0, porque alfa por 0 vale 0, y que beta por A por Y vale 0 también. ¿Ya? Aquí se we obtain. Yo me entendí la letra, así que voy a... Entonces obtenemos eso. Entonces ahora, si sumamos las ecuaciones, que tenemos ahora, vamos a obtener alfa a X más beta A por Y igual a 0. ¿Cierto?
Y ahora, using lineality, luego de multiplicación de matrices. Tiene que puede factorizar por A, ¿cierto? Y queda alfa X más beta I igual a 0. Y eso es equivalente, ¿cierto? A que el vector alfa X más beta I pertenece a L de 0. ¿Qué es lo que queríamos probar? ¿De alguna pregunta? ¿Se entiende mejor lo que tienen que hacer la 4 ahora? Sí, profe. Excelente. Sí, muy bien. Y ahora, bueno, la segunda parte de la C ilustra esta propiedad, ¿cierto? Para, bueno, dos variables, una ecuación, y cuando alfa y beta valen 1. ¿Ya? Eso. Las preguntas nomás. Porque ya dije que el quiz era a las 12:10, así que no podemos... adelantar. ¿Alguna duda con alguna otra pregunta? ¿Qué les puedo comentar? Bueno, les podría contar que estas preguntas... estoy yo. Las dos preguntas, la A y la B, me las preguntaron a mí en la tarea 1 de optimización lineal, cuando estaba haciendo doctorado. Ya. Eso no quiere decir que sean imposibles o que sean muy difíciles, sino que eran problemas entretenidos, yo me acuerdo, así que por eso los repetí. Bueno, aquí hay un type, porque me imagino que ustedes se dieron cuenta que no es cap, sino que es can. La 3A. ¿Ya? ¿Hay dudas con la 3A? Veamos, dice, me cuesta entenderla. ¿Ya? ¿Qué es lo que cuesta? ¿Qué parte cuesta? Porque hay... ¿Qué parte en particular de la 3A? Voy a entender, el seguidor es el más cercano. O sea, la pregunta o la decisión que hay que tomar es qué warehouse, ¿cierto? ¿Qué bodega va a atender a cada cliente? ¿Ya?
Y en particular, en la decisión que uno puede tomar al final, no necesariamente uno va a decir que el cliente atendía por el más cercano. ¿Una bodega solo puede atender a un cliente? Veamos. No. Cada cliente debe ser servido por solo una bodega. ¿Ya? Pero cada bodega puede atender, eventualmente podría atender a todos los clientes. Porque las bodegas no tienen ninguna capacidad. Por eso, ¿qué define ese servicio? ¿Distancia más cercana? No, no necesariamente. Perdón. El modelo va a decidir eso. Porque uno tiene que formular el problema para minimizar, en este caso tienes que minimizar la mayor distancia entre un cliente y una bodega que está asociada a ese cliente. Digamos, entre el cliente y la bodega que lo está sirviendo. Entonces, este problema se parece al, perdón, al facility location, como una versión del facility location problem. Está al final. ¿Te parece este problema, cierto? Hay bodegas, o sea, en lugar de facilities, uno tiene que pensar en bodegas. Y, bueno, clientes son clientes. Tienes que decir qué bodegas abrir. Y después tienes que decir, o sea, simultáneamente, digamos, una vez que ya decidiste las bodegas que están abiertas, tienes que decir qué bodega atiende a cada cliente. Y la única restricción es que cada cliente debe ser atendido por una sola bodega. ¿Ya? A diferencia del problema de Facility Location, en el problema de Facility Location, lo que uno tenía era un costo, ¿cierto? Había dos tipos de costos. Costo fijo digamos, de abrir la facility, la bodega en este caso, y además un costo de atención. Si es que la bodega I servía al cliente J. Aquí no hay costos de este tipo, sino que se habla de distancias de la tarea, ¿cierto? Pero no hay costo fijo de abrir la bodega. Quizás ese, entre comillas, está implícito, si quieren, cuando les dicen que a lo más P bodegas pueden ser abiertas. Quizás eso se refiere que el cliente o la empresa que está resolviendo este problema tiene presupuesto suficiente para abrir a lo más P bodegas, pero quizás va a abrir menos. Y aquí no hay costo, digamos, de atención de la bodega al cliente, sino que hay una distancia. Lo que tú quieres minimizar no es el costo, ¿cierto? De atención, como en el caso del Facility Location. El costo está ahí, son objetivos, le suma todos los costos posibles. Sino que quieres minimizar. De hecho, bueno, quizás lo distinto es que no quieres minimizar la suma de todas las distancias, ¿ya? Sino que quieres minimizar otra cosa, quieres minimizar la máxima posible distancia entre un cliente y la bodega que lo sirve. Entonces, suponiendo que tienes variables, voy a escribirlo acá al ladito.
suponiendo que en tu modelo, ahí no sé cómo será tu modelo, pero si tienes variables 0, 1, si J sirve a I, 0 si no, ¿cierto? No quieres minimizar la sumatoria de los de IJ por X y J, que sería la distancia total, ¿cierto? Bueno, con I como abajo. Con I, son una doble sumatoria. Y igual 1 hasta N y J igual 1 hasta M. Entonces, no quieres minimizar eso, ¿cierto? Voy a bichar, así que... Ese era el problema de P mediana, pero pensando en minimizar el máximo de distancia. La verdad es que yo no me sé los nombres de todos los problemas. Conozco el problema de la P mediana, pero se me olvida cuál es. Tendría que mirarlo. Pero están relacionados. Ese problema está bien relacionado al problema de facility location. Entonces, uno no quiere minimizar eso, ¿cierto? Sino que quiere minimizar el máximo de las distancias. Entonces, el máximo de las distancias, que sería, bueno, de IJ por X y J, donde el I son todos los posibles, ¿sí? Y el J todos los posibles J, que son M bodegas. Entonces, tenéis que minimizar el máximo de N por M funciones lineales, que son, y cada función lineal es de IJ por X y J. ¿Se entiende mejor ahora, no? Lo que tenéis que hacer. Entonces, esta función objetivo va a encontrar las asignaciones de I a J, ¿cierto? Tal que la máxima posible distancia de una asignación, eso va a ser minimizado. De cierta manera, tú estás minimizando el peor caso. Una vez que yo abro las bodegas, asigno clientes a bodegas, el peor caso sería el cliente que me quedó más lejos de la bodega asignada, ¿cierto? Entonces tú quieres que ese peor caso sea el menor posible. Sí, como que te da lo mismo que la suma sea, ya se entiende. Excelente. Entonces te da lo mismo que la suma sea la mínima posible. Tú quieres otra cosa, tú quieres que la peor distancia, o sea, la máxima distancia se minimice. Alguien me preguntó por email si es que, por ejemplo, la pregunta, creo que era 3D, el modelo, no les doy el modelo como de forma paramétrica, en el sentido de que no les doy PI, RJ, bueno, P sub I, R sub I, sub J, T, o D sub I, J, ¿cierto? No les doy los datos como datos arbitrarios, sino que les da los datos de manera numérica, ¿cierto? En tablitas. Entonces alguien me preguntó si es que era necesario, de cierta forma parametrizar los datos, en el sentido de que en lugar de escribir el modelo con los datos en sí, por ejemplo, ya voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si es que tuviera una variable que, no sé, I sub I, si, bueno, me apuré mucho, vale, 1 si boiler y opera, 0 si no. Entonces la función objetivo está el término del costo asociado a que opere, ¿cierto? Y este costo fijo de acá. Entonces uno podría tener 160 por I1 más 200 por I2 más 190 por I3 más 250 por I4. Ahí. Entonces uno podría tener eso, la función objetivo, ese término.
Como lo vieron ustedes, es muy engorroso escribir. Entonces me preguntaron si es que en lugar de eso podían llamar, digamos, f sub i al costo fijo, por ejemplo. Y en lugar de escribir esta expresión, escribir suma de 1 hasta 4, es f sub i por i sub i. O, bueno, si es que en lugar de 4 boilers, ustedes dicen que tienen, no sé, m boilers, o sea, calderas, ustedes podrían escribir así. ¿Cierto? Entonces ahí la pregunta era si es que podían usar parámetros. Y la respuesta que doy en el email fue que por supuesto que sí. De hecho es más conveniente, porque bueno, uno escribe menos, ¿cierto? Pero también es más conveniente de otros dos puntos de vista. Primero, cuando uno escribe el modelo, es mejor escribirlo de manera general, porque ¿qué pasa si tus datos cambian? ¿Cierto? Entonces mejor tenerlo genérico y tener los datos en una sección separada, y si los datos cambian, el modelo no va a cambiar si es que lo escribo de manera genérica, ¿cierto? Eso es como una razón. Entonces, y además, bueno, cuando está escrito todo de forma más compacta, ¿cierto? El modelo tiende a entenderse de mejor manera. ¿Ya? Eso es una razón. Y la otra razón es que cuando uno pasa el modelo al computador, ¿cierto? Escribe el modelo al computador, también es mejor tenerlo, todos los datos escritos de forma genérica, porque así es más fácil cambiar cambiar los datos cuando uno quiere resolver el modelo con datos distintos, ¿cierto? Queda todo parametrizado. Entonces, una muy buena práctica, ¿cierto? En conclusión, una muy buena práctica es escribir el modelo usando parámetros genéricos en lugar de los parámetros dados por la tabla numérica. Esa es la conclusión. No sé, ¿alguna otra pregunta? De la tarea o el quiz. ¿Qué más les puedo decir del quiz? El quiz ya pregunté todo lo que tenía que preguntar. O sea, ustedes preguntaron todo lo que tenía que preguntar acá. Marcado los puntos extremos. Sí, el quiz era a las 12:10. Sí, era a las 12:10. Bueno, por mientras no hay preguntas, vamos a para que vean lo engorroso que es crear cosas en el curso. Tengo que subir porque perdón, no había hecho lo que se me olvidó hacer. Es agregar una entrega para el quiz 5. Eso tengo que hacer. Lo hago acá. Agregar 5 entrega.
Y permitir entregas desde las 12:10, que es la hora que empieza el quiz, hasta las 12:30, que es la hora terminó el quiz. Pero ustedes van a terminar antes, seguro. Y que envíen solo archivos y que envíen un puro archivo. Está listo. Ahora me falta solo subir el quiz, pero eso lo hago en un par de minutos más. ¿Qué más les puedo contar? Les puedo contar sobre... Bueno, vimos la clase de intuición geométrica. Vamos a ir a la parte de punto extremo. Solo va a ser un comentario. Acá, punto extremo. No me acuerdo si lo comenté, pero se fijan en esa figura que está ahí, o en realidad, bueno, varias figuras parecidas. Los puntos extremos están marcados en rojo, ¿cierto? ¿Ya? Y en particular, ahí pueden ver que hay 5 puntos extremos, pero yo podría haber seguido dibujando puntos extremos, por ejemplo, ese también es un punto extremo, ese también es un punto extremo, porque, claro, no pueden ser escritos usando otros 2 puntos dentro del conjunto, porque están, entre comillas, están como en un extremo del conjunto, por eso se llaman puntos extremos. Y en realidad ustedes pueden ver que esa figura, ese semicírculo, o en general un círculo, tiene infinitos puntos extremos. Entonces esta figura que está acá, vamos a pintar en verde. Esta figura que está aquí tiene infinitos puntos extremos. Entonces esta figura tiene infinitos puntos extremos. Versus, si quieren, un poliedro que uno puede dibujarlo en azul. ¿No? Un poliedro, voy a dejar de hecho un pentágono. Voy a pintarlo amarillo. Entonces, un poliedro tiene esto es materia que vamos a ver esta semana. Este poliedro tiene, ¿cuántos puntos enteros tiene? 1. Esto no es un pentágono, un hexágono. Tiene 6 puntos enteros. Y ninguno más. 6 puntos extremos. Ya, ¿y por qué le hago este comentario? Porque esta es una de las grandes gracias de los poliedros, que tienen un número finito de puntos extremos. En este caso 6, por esos infinitos puntos del círculo que está al lado izquierdo. Y esto es una de las grandes gracias. ¿Por qué? Porque recuerden que el método simplex lo que hace es parte en un punto extremo, en un vértice, y va recorriendo todos los vértices. De uno, parte en uno, se mueve al otro, etcétera, etcétera. Entonces, una de las gracias de los poliedros es que tienen números finitos de vértices. Y eso significa que, al menos la idea, es que si el método simplex parte en un vértice y tú empiezas a correr uno tras otro, ¿cierto?
como hay un número finito de vértices, entonces en algún momento termina. Al menos intuitivamente eso es verdad, porque hay un número finito, no están infinitamente recorriendo los vértices. ¿Ya? Siempre y cuando de un vértice mueva uno distinto y no me vuelva a repetir, ¿cierto? Si no me vuelvo a repetir vértices, entonces en algún momento voy a recorrerlos todos. Son un número finito. Entonces esa es la gran gracia de los poliedros. Tienen un número finito de vértices, los puedo recorrer en tiempo finito. En cambio, si algo no es un poliedro, por ejemplo, un círculo, tiene infinitos puntos extremos, infinitos vértices. Y entonces ahí el método simplex no hace mucho sentido. Porque aunque no me repita, voy a tener infinitos puntos posibles que recorrer. Y por lo tanto, puedo estar infinito tiempo recorriendo esos vértices y nunca terminar. Ya en simplex, eventualmente uno va a terminar. Y eso es el comentario sobre los puntos extremos. Profe, ¿y si es que no es cerrado, simplex también lo funciona? ¿Cómo no es cerrado? O sea, si es que no es acotado. Simplex también funciona. Buena pregunta. No tengo un dibujo de un poliedro no acotado. Sí funciona, la respuesta es sí, sí funciona. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un número finito de vértices para un poliedro. Entonces, por ejemplo, este poliedro no es acotado, ¿cierto? ¿Y tiene cuántos vértices? Tiene 3 vértices. De hecho, podemos ir para ser más preciso incluso, en el problema 3. 3, que está acá. Una parte de la pregunta era enumerar todos los puntos extremos, ¿cierto? Que eran 4, que están justamente los que están marcados en azul. Entonces este poliedro tiene un número finito de vértices nomás, ¿cierto? Y eso en general, cualquier poliedro, aunque sea acotado o no acotado, siempre tiene un número finito de vértices. Y el método simplex lo que hacer siempre es moverse de un vértice a otro vértice. Eso. ¿Responde a tu pregunta? Sí, gracias. Ya. Sí, pero buena pregunta. Aunque sea no acotado, igual va a ser un número finito de vértices. Entonces son las 12:08. Tienen tiempo para una última pregunta, si es que alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No hay más preguntas? Entonces, lo que voy a hacer, voy a terminar esta meeting. Y luego de hacer eso, voy a subir el quiz 5. Voy a tener 20 minutos para resolverlo y subirlo. Y a las 12:35, con esos 5 minutos de break, o más si que terminan antes, voy a estar, sé que tiene más consultas sobre la tarea 1, ¿ya? En el segundo link que mandé. ¿Ya? Entonces, suerte que les vaya muy bien el quiz. Eso. Bueno, en particular voy a terminar la meeting para que no grabe 20 minutos de nada, ¿cierto? Eso. Después, bueno, vamos a discutir la solución del quiz 5 rápidamente y las consultas sobre la tarea. Entonces, eso, suerte y nos vemos en un rato más. Que estén bien.